Buenas noches a todos. Esa canción hermosa del último siempre me trae siempre mucha emoción al corazón. Cuán grande es Dios. Quizás alguno por ahí se podrá preguntar cómo elaboramos los mensajes. Bueno, no sé los hermanos, pero en particular siempre se poner en oración una necesidad que pueda tener el auditorio y así ir buscando y elaborando temas. En el día de hoy no es así, sino que yo estaba estudiando algunas cosas, son estudios en la palabra de Dios, y me topé con un tema que fue de mucha bendición, fue para mí. Lo seguí estudiando y bueno, me propuse compartírselo con ustedes, porque es un tema que es y ha sido desde los inicios de la iglesia muy sensible a los hermanos y a la iglesia, que es la ayuda práctica, el dar. En algunos libros se le llama colecta, ofrenda, y en el libro que después vamos a abrir ya no se le llama ninguno de estos términos, sino que le llama gracia, como es una gracia que Dios nos otorga a cada uno de nosotros. Bueno, es bueno decir que esta gracia o este dar o estos frutos del sembrador, como se llama, o esta semilla, no se infiere solamente al tema de dar material, sino también a lo que uno puede dar espiritualmente de lo que el Señor le da a uno. Bien, oremos entonces, damos gracias. Señor, te damos gracias porque nos has traído en esta noche a tu casa hermosa, en comunión, compañerismo con los hermanos. Y ahora abrimos, Señor, tu palabra que habla a nuestro corazón y nos alienta y nos motiva a vivir una vida de adoración, Señor, hacia ti. Damos gracias por todo, orando en el nombre del Señor Jesús. Bueno, de este estudio salen muchos principios prácticos y es tan antiguo esto que se remonta casi a los inicios de la iglesia. El primer principio práctico, por ejemplo, yo lo puedo ver y que está plasmado en el libro de los Hechos, que los primeros cristianos que se convirtieron, fueron en Judea, en Jerusalén, y estos primeros cristianos, lógicamente, eran judíos, con siglos y siglos de adoración en el templo antiguo testamentaria, y tenían siempre los hijos y los nietos una cierta animosidad al mundo gentil, es decir, al mundo no judío, una animosidad para estar con ellos y menos para repensar en su mente que ahora Dios en su programa sería un nuevo pueblo, no habría barreras entre judíos y gentiles, y lo difícil que iba a ser encontrar estos dos pueblos en una misma iglesia. Pero en Jerusalén pasaba eso. Pero hubo un tiempo que está detallado en Hechos 11, no lo vean porque este no es el texto que vamos a ver, en Hechos 11, precisamente en la iglesia de Antioquía, que está al norte de Jerusalén, vienen unos profetas, entre ellos viene Agabo, y él profetiza a los hermanos de la iglesia ya populosa en Antioquía, una iglesia gentil, de que iba a haber una gran hambruna en Judea y en Jerusalén. Y esta iglesia se propuso, dice en Hechos 11, 29 y 30, dice que cada hermano puso en su corazón dar conforme a lo que cada uno tenía para los hermanos en Jerusalén, que su economía había cambiado, estaban en pobreza, estaban en necesidad, y ellos sentían en su corazón que Dios había puesto esta gracia de poder ayudar. Ahora, en ocasión de que Pablo viene en ya 4 capítulos más, Hechos capítulo 15, a un concilio de Jerusalén, para tratar de armonizar cómo se iban a comportar judíos y gentiles en una misma iglesia. Estaban las columnas, estaba Juan, estaba Jacobo, estaba
también el apóstol Pedro, y llegaron a un acuerdo para que Pablo salga con cartas en el primero, segundo y tercer viaje misionero. Básicamente decía esto: que no coman carne de ahogado, que no den a los ídolos, gracias Ivo, no a la fornicación. Y este es el último que le dicen: pero acuérdate siempre de los pobres. Y Pablo dice ahí en la carta: y procuré por donde yo andaba tener siempre en cuenta de esto, acuérdate de los pobres. Pero aquí hay un primer concepto práctico en cuanto al dar la ayuda mutua o la ayuda espiritual. Saben, estos hermanos de Antioquía eran hermanos menospreciados, eran menoscabados, eran tenidos a menos por los hermanos de Jerusalén. Pero ellos no tuvieron en cuenta eso, sino que decidieron en su corazón, delante de Dios, enviar una ofrenda de amor a los hermanos en Jerusalén. ¿Se imaginan ustedes el impacto en la iglesia que hubo tenido esa ofrenda? Y a medida que nosotros vayamos yendo por los versículos, nos vamos a dar cuenta muchas veces el impacto que tiene ayudar a los hermanos que están en necesidad para fines determinados. Y fines determinados yo hablo individuos, iglesias o comunidades o programas o lo que sea, ¿no? Y dice de que ellos, cada uno conforme a lo que tenía, dice, mandó esa ofrenda de amor para la iglesia de los hermanos en Jerusalén. Ahora, dejando este principio práctico, creo que me voy a ir muchísimos años más adelante, porque ha pasado ya el primer viaje misionero de Pablo, segundo viaje misionero de Pablo, tercer viaje misionero de Pablo. Ya son muchas iglesias establecidas en el Asia Menor y especialmente en lo que es Grecia. El texto que vamos a ver y que te invito, 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9, son muchísimos versículos, pero lo que yo quiero es ir dejando principios prácticos para que vos después puedas investigar y estudiar en casa, ¿no? A profundidad, porque es un tema muy interesante en cómo se trataban las iglesias de la antigüedad, las primeras iglesias. Vieron que hay muchos hermanos y predicadores que nos invitan o motivan a volver al espíritu de la iglesia de los primeros cristianos. Miren, cuando nosotros hablamos de Grecia, tenemos que en la Grecia antigua delimitar dos puntos. Había una Grecia del norte que se la titula como Macedonia, y hay una Grecia del sur que se la titula como Acaya. En Macedonia del norte hay tres lugares e iglesias muy populosas y bien identificadas, que son Filipos, Tesalónica y Berea. De esas tres tenemos dos cartas, Tesalonicenses, 1 y 2, y tenemos Filipenses, dos iglesias muy fuertes económicamente y muy consolidadas en el liderazgo. Pero la tercera es Berea. No hay una carta que yo sepa en el Nuevo Testamento a los bereanos, ¿verdad? Pero estos se destacan por algo muy importante, porque Pablo dijo de ellos que eran mucho más nobles que los otros. ¿Por qué? Porque investigaban en la palabra de Dios. Si aquello de lo que les enseñaban desde el púlpito era una verdad de Dios que se podía estudiar en las Escrituras. Este es un segundo desafío, a que no te quedes con lo que se enseña en el púlpito, sino que puedas profundizar en la palabra de Dios. Si lo que se dice en el púlpito es escrituralmente cierto. La advertencia para nosotros, que la dice el apóstol Pedro, dice que todo lo que hablemos, si alguno habla, dice, hable como si Dios hablara. Y eso es el púlpito en una iglesia. Si uno habla, habla como si Dios hablara. Y eran espectaculares las iglesias de Macedonia. Pero también había una iglesia muy popular.
en el sur, en Acaya, aunque Atenas estaba ahí pegadito, pero de Corinto, Pablo escribió 2 cartas, 1 Corintios y 2 Corintios. Ahora, esta iglesia de Corinto era espectacular, espectacular en recursos, espectacular en dinero. 1 Corintios 1 dice que no le faltaba nada, ni en dinero, ni en mobiliario, ni en talentos, ni en dones. Pero quizás Corinto sea la iglesia más carnal, más emocional y más débil del Nuevo Testamento. Y ¿sabes dónde se suscita lo que quiero enseñar? Los frutos del sembrador. Porque Pablo, atendiendo a la profunda pobreza económica que estaba pasando, quiso compartir a los hermanos de la iglesia o a las iglesias mismas si de alguna manera querían participar de la bendición de poder ayudar. Miren, casi todos los principios y preceptos que tenemos en la palabra de Dios y que atañen a enseñanzas de principios de dar, de ofrendar a personas, a iglesias, a necesidades prácticas, emanan casi de estos capítulos. Así que miren si es lo importante. Ahora, vamos a ir encontrando principios primero de las iglesias de Macedonia y luego de la iglesia de Corinto. La iglesia de Macedonia, la del norte, mire, Filipos era una colonia romana muy, muy rica económicamente, y Tesalónica, un puerto, casi un puerto también. Pero saben, les había tocado un tiempo, o un mal gobierno, o un mal administrador, o lo que sea, y estaban en serios problemas económicos. Segunda de Corintios, capítulo 8, nos sorprende porque dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Miren, ahí la palabra gracia reemplaza a lo que en 1 Corintios era ofrenda y colecta. Pero Pablo quiere darle un tinte espiritual para decir que, hermano, si hay una necesidad, Dios nos está dando a cada uno de nosotros, los creyentes, la oportunidad de suplir esa necesidad con los dones, talentos y recursos que el Señor nos da. Pero miren la situación, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su, dice, profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, soy testigo que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en el servicio a los santos. Yo me imagino una iglesia donde todo el mundo está haciendo cola y pugnando por decir a dónde hay una necesidad, qué hermano tiene una necesidad, qué es lo que estamos necesitando para la iglesia, para la obra de Dios. Yo quiero participar de esta gracia y de esta oportunidad que Dios me da. Porque yo todo lo que tengo es porque Dios me lo da. Y en el versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron. Y aquí hay un primer principio. Aquí hay un primer principio, mi hermano. Fíjese, dice que se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sabes que a veces damos una ofrenda espiritual o una ofrenda de dinero? A veces simplemente porque pasa la bolsa y decimos que es una responsabilidad, o porque vemos que al lado nuestro ofrendan y sentimos el peso o la motivación de, dice, todos están ofrendando, pero yo no.
O quizás la ofrenda te sorprende el día domingo. Pero aquí dice el Pablo, han hecho algo que yo no esperaba. Porque vinieron los macedonios en su profunda pobreza y ellos dijeron, miren, primero nosotros hemos entendido lo que significa la ofrenda. Entendimos lo que significa dar, lo que significa participar. En el Filipenses capítulo 1 dice, por vuestra comunión en el Evangelio. La palabra ahí significa participar, porque los filipenses participaron con recursos para que Pablo siguiera su viaje misionero. Se dieron, ese es el concepto de la ofrenda. Decir que primeramente se los estamos dando al Señor, lo que el Señor nos da a nosotros, y después damos a los hombres. Este es el concepto de la ofrenda. ¿Se acuerdan de la viuda pobre, muy pobre? ¿Se recuerdan? Que dio todo lo que tenía. Cualquiera de nosotros puede superar la ofrenda de la viuda, pero quizás muy pocos de nosotros podríamos superar la motivación de la viuda, porque dio todo esperando que el Señor iba a suplir toda necesidad, como dice Filipenses capítulo 4, mi Dios suplirá toda necesidad en sus riquezas en Cristo Jesús. Pero ahora, versículo 6, dejamos Macedonia y nos vamos al sur, a Acaya. Dice, de manera que exhortamos a Tito para que de tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundan, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunden también en esta gracia. Ahora se dirige a la iglesia de Corinto. ¿Quién era Tito? Tito era un hermano muy reconocido entre las iglesias. Tito era pastor en Creta. Tito era ¿cómo decirlo? Un experto en suplir necesidades de las iglesias. Armaba colectas. Y Pablo confiaba mucho en él. Y versículo 8 dice Pablo, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y versículo 10, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, lleven también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. A ver, los pongo en perspectiva, porque la necesidad de suplir a los hermanos de esta ofrenda para la iglesia de Jerusalén, ¿saben dónde empezó primero? Empezó en Corinto. Y Pablo dice que había empezado ya hace un año. Dice, así como pusieron en el corazón suplir esta ofrenda hace un año, por favor, traten de llevarla a cabo. Porque la promesa de hacerla en Corinto hace un año ya se había desvanecido. Bueno, tristemente a veces he presenciado, y también porque las estadísticas lo dicen, a veces se llaman ofrendas, colectas, muchas veces también se llaman promesas de fe para fines determinados. Y muchos hermanos han hecho compromiso, no sé si delante de los hombres o delante de Dios. Esa es la motivación de cada uno. ¿Sabe? Cuando pasa el tiempo, estadísticamente, solo el 20 o el 30% permanece en el compromiso. A veces son para individuos, a veces son para ministerios, a veces son para proyectos de la iglesia, lo que sea. Hay muy poco porcentaje
de aquellos que permanecen en el compromiso. Y quiero decirte algo, vivimos haciendo compromisos. Compramos cosas con necesidad o sin necesidad, nos comprometemos con tarjetas de crédito, renovamos nuestros teléfonos cada 2, 3, 4 años. Inclusive tenemos compromisos laborales con nuestros patrones a los cuales tenemos que a rajatabla cumplir. Pero ¿sabe? A veces no tenemos el mismo criterio para con los compromisos que hacemos para con Dios. Y Dios dice, mira, si vas a prometer algo y no lo vas a cumplir, mejor no lo prometas. Mejor no lo prometas que fallarle a Dios. Y los corintios le estaban fallando a Dios. Se nos está por incendiar el aire acondicionado, quédense tranquilos. A ver, ahí está. Bien. Capaz que es un poco duro lo que estoy diciendo, por eso hay un estorbo. ¿Ah? Por el tema del dinero es uno de los temas más sensibles de la iglesia. Yo hace poco rendí una materia en el seminario que era una carta circular del primer siglo, después de los apóstoles. Se llama la Didaché. Me impresionó porque dice, en esa época había profetas y se les recomienda a los ancianos de las iglesias. Dice, si viene un profeta y pide dinero para él, no es de Dios, dice abajo, entre comillas, no es de Dios, dice. Si pide para otros, no los manden con las manos vacías. Si pide alojamiento, solamente 2 días, 3 días por voluntad propia, pero después tiene que seguir misionando. Era una cosa, pero ya es sensible, ¿no? El dinero y el tema espiritual en la obra de Dios es sensible. Y estos corintios estaban fallando en esto, pero estaban fallando por su carnalidad y por su falta de perspectiva. ¿Se dan cuenta? Bueno, sigue diciendo Pablo, versículo 12. Porque primero, si hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que cada uno tiene, no según lo que uno no tiene. Porque no digo esto para que haya para algunos abundancia y para otros estrechez, sino que en este tiempo, con igualdad, la abundancia de ustedes supla la escasez de los otros, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito. El que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Cita Éxodo 16:8, el maná de Dios supliendo la necesidad de alimento para el pueblo de Israel cuando atravesaba el desierto. No sabían qué iban a comer ni qué iban a tomar. Y se encontraron con unas semillitas en el piso. Y uno dijo, ¿qué es esto? Y después fueron a Moisés y le dijeron, ¿qué es esto? Y Moisés dijo, no me acuerdo la palabra hebrea, pero algo así como muhan, una cosa así, que significa maná. Pero maná, la palabra significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es la provisión de Dios. Pero nadie podía recoger más de lo que la medida que Dios había dicho para cada persona y para cada uno que tenía en su tienda. Cada uno tenía lo necesario, no más de lo necesario, por eso el que recogió mucho no tuvo menos. 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Versículo 18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Fue Tito, probablemente recogió a Lucas, a los hermanos mejor considerados y mejor espirituales para manejar esto, porque miren, versículo 20 dice Pablo, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos y procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Es no solamente ser,
sino parecer. Miren, a Pablo le trajo tantos problemas el tema del dinero que él y Bernabé renunciaron a ser sustentados por la iglesia. En 2 Corintios 9, Pablo, defendiendo su ministerio y su liderazgo y su apostolado, dijo de una manera muy triste: ¿qué? ¿Yo no soy libre también? ¿Qué? ¿Yo no soy dueño también de traer una hermana como trae Pedro y los demás apóstoles? ¿Qué? ¿Acaso ustedes, iglesia de Corinto, no son el certificado de mi apostolado y de mi obra? ¿Qué? ¿No tengo derecho yo también a ser sustentado? ¿No dice el Antiguo Testamento que no quitemos el salario o el grano del buey que trilla? ¿Lo dice esto por los animales o por las personas? Y Pablo tuvo que renunciar para que el evangelio de él no sea acusado de que él lo hacía por dinero. Por dinero. Finalmente, ya vamos terminando, dice capítulo 9, versículo 1. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo se ha estimulado a la mayoría. Pero, yo lo tengo circulado aquí, he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, porque lo que he dicho, estéis preparados. ¿Saben, hermanos? Cuando un año atrás Corinto había dicho que iba a preparar una superfabulosa ofrenda, Pablo salió corriendo por toda Grecia diciendo: ¡qué extraordinario lo que están por hacer los hermanos! Que sea de ejemplo para ustedes. Corrió por todos lados y Pablo se alababa y se alababa de la iglesia de Corinto. Y ahora la iglesia de Corinto se había vuelto atrás. Como a veces nosotros nos volvemos atrás de nuestros compromisos con Dios. Y este es un año que tenemos que pensar bien acerca de nuestros compromisos, de recursos materiales y de espirituales. Ese compromiso delante de Dios tiene que ser firme delante del Señor. Firme. Se había alabado tanto Pablo que dice: miren, voy a mandar a Tito, voy a mandar a Lucas para preguntarles si han juntado la ofrenda, porque si los hermanos de Macedonia pasan por aquí para llevar la ofrenda a Jerusalén, va a ser mi vergüenza personal y de todas las iglesias que ustedes no hayan preparado nada. El final de la película es que, bueno, sí lo hicieron. Y de aquí salen importantes principios como 9:6. Con esto vamos terminando. Pero os digo, el que siembra escasamente, hermano, el que tira poca semilla, material o espiritual, ¿qué es lo que sucede? Poca cosecha. No espere levantar mucho fruto. Por eso se llama los frutos del sembrador. Dice: también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es un círculo que mal podría expresar una palabra para decir, es un círculo que da vuelta, que es una cosa como los planetas en nuestro sistema solar que no chocan nunca, las galaxias que no chocan nunca. ¿Saben por qué? Porque Hebreos capítulo 1 dice que Dios sustenta el universo. Nosotros ofrendamos hacia hermanos. Esos hermanos, en gratitud, como lo hicieron la iglesia de Jerusalén, se pusieron todos de rodillas recibiendo la generosa ofrenda de los hermanos de Macedonia, de los hermanos de Antioquía, de los hermanos de Corinto. Se arrodillaron todos y dijeron: Señor, te damos gracias por esta gracia maravillosa de nuestros queridos hermanos. Señor,
te pedimos que prosperes a cada hermano que dio lo que tenía en sus fuerzas y fuera de sus fuerzas y en su profunda pobreza. Bendícelo, Señor, para que sigan teniendo bendiciones, que les vaya bien en su vida espiritual y en sus negocios, y que sigan teniendo este corazón. Y es un círculo que no para nunca. Y el que da, el que abre su mano, es una persona muy bendecida. El que trabaja en la obra es muy bendecido. Los que oran, los que ofrendan, los que sirven, son todos muy bendecidos. Sale nuestro famoso versículo 7, ¿no? ¿Cuántos de aquí no conocen ese versículo 7 de la ofrenda? Es el más conocido de todo. Pero muchos lo conocen fuera de contexto. Tenga cuidado de estudiar versículos fuera de contexto. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y lo bendice. Y versículo 10, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Gracias, Señor, porque has suplido mi necesidad. He dejado para el último de esta exposición el versículo que es el fundamento, el parámetro de todo aquel que desea ofrendar conforme a Dios. No conforme a lo que ve, escucha o alguien propone. Es el parámetro, es la piedra angular del que ofrenda. Dice, 2 de Corintios, capítulo 8. Circúlelo, estúdielo bien en su casa. 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la pregunta es, ¿ya la conoce? ¿O tiene por conocerla? ¿Saben? Los corintios ya la conocían, pero fallaron. Los macedonios no la conocían, pero apenas la aprendieron, tuvieron el corazón para hacerlo. Porque fíjese lo que dice ahí del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Filipenses capítulo 2, un pasaje doctrinal, dice que Él, siendo en forma de Dios, no tomó como cosa a qué aferrarse. Se despojó de sus insignias de rey, de creador, de soberano del universo, para venir a la desgracia de este mundo. Siendo rico, se hizo pobre. ¿Para rescatar a quién? Para rescatarme a mí. En mi pobreza espiritual, separado de Dios, separado por la eternidad, para que en su pobreza yo fuese rico. Y Él pagó una deuda impagable que yo tenía en la cruz. La pagó. Y este es el parámetro de consagración de mi vida. No porque la iglesia lo dice, porque la iglesia lo enseña, porque en el programa dice que hay que ofrendar, porque te sorprende la ofrenda, porque te sorprende quizás un llamado a ocupar lugares de servicio y compromiso. No. Deudores somos, dice el apóstol Pablo. Deudores somos. Y no podemos hacer otra cosa que consagrar nuestra vida entera. Por eso, dice aquí Pablo, ya conocéis
ya conocéis. No seamos como los corintios, que hacemos compromisos para Dios, pero después la mundanalidad, la carnalidad. Juan dice, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, las cosas de este mundo, empañan mi compromiso para con Dios. No hagamos eso con Él, porque Él por amor vino a morir y a pagar nuestra deuda. Deudores somos del Señor. Padre amado, damos gracias en esta noche al abrir tu palabra y encontrarnos, Señor, con esta exhortación tuya a la iglesia que somos nosotros. Hay tantas oportunidades que tú nos das, Señor, de servicio, de enseñanza, de discipulado, de participar en tu obra, en tu misión, y también tantas necesidades espirituales y materiales de hermanos, de hermanas, de iglesias, de familias, oportunidades. Tú lo llamas una gracia en la cual tenemos el privilegio de participar. Señor, somos deudores porque tú pagaste toda la cuenta que nos separaba de ti. Señor, pone esta gracia en nuestro corazón para cambiar de perspectiva y no ser influenciados con los valores del mundo. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón de participar en tu obra y tener el privilegio en la riqueza y en la pobreza. Dejamos esto en ti, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén.